V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Marta Esteves, Carlos Julio Hernández, Eberto Amor Beltrán y quien les habla, Santiago Santa Coloma, les presentamos el resumen de esta semana. Saludos, Marta, bienvenida. Hola Santiago, saludos a todos los compañeros, en especial a los oyentes y por supuesto a las víctimas del conflicto. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en todas las regiones. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y comenzamos en V Radio con la siguiente noticia, y es que el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas se reunió con la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. Allí la coordinadora de la Mesa Nacional, Eucari Salas, destacó el trabajo que realizan las mesas de participación en los territorios para elaborar propuestas que harán parte del Plan Nacional de Desarrollo y al protocolo de participación de las víctimas. Escuchemos a Eucari Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Un cordial saludo a todas las víctimas en el país. Quiero decirle que hoy hemos sostenido un diálogo con la directora Patricia Tobón, el Ejecutivo de la Mesa Nacional, un diálogo muy importante donde pudimos presentarle a ella todas esas falencias que hemos conseguido nosotros en la implementación de la política pública, sobre todo en lo que tiene que ver con las entidades del SNARID a nivel nacional. Y muy importante, pues, todas esas anotaciones que hemos conseguido, digamos, desde esta entidad. Importante esa articulación. Ella nos ha manifestado que va a sostener un diálogo con la Mesa Nacional de Víctimas, pero que también lo va a hacer con las mesas territoriales. Para nosotros es muy importante que ella, como la directora de esta entidad, pueda escuchar las voces del territorio. En este diálogo tan importante se trataron temas relevantes también con lo que tiene que ver las propuestas que va a presentar las distintas mesas de participación al Plan Nacional de Desarrollo, como también esas propuestas que vamos a presentar como mesas de participación a los ajustes que consideramos importante hacerle a ese protocolo de participación, porque mientras las mesas sigamos participando de la manera como hasta ahora lo hemos hecho, no vamos realmente a velar, a ser veedores y que nuestras voces sean sentidas en el territorio a favor de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Por eso es tan importante estas modificaciones o ajustes que le queremos hacer al protocolo de participación. Recientemente se realizó el cierre de la estrategia COI en Esmeraldas, Ecuador, con una actividad simbólica donde las víctimas crearon con sus propias manos cometas para elevarlas entre ellos mismos. Esta actividad fue ideada por los participantes, una estrategia de la Unidad para las Víctimas en convenio con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos. Este es uno de los trabajos que se realiza por parte de la Unidad para las Víctimas con afectados del conflicto que residen fuera del país. Vanessa Romero con los protagonistas. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros, y tal como lo están diciendo, elevando cometas como símbolo de los sueños por alcanzar, 16 jóvenes víctimas cerraron la estrategia COI, que consiste en el fortalecimiento de liderazgos de víctimas en el exterior y es una estrategia de la Unidad para las Víctimas para la implementación de la medida de satisfacción y garantías de no repetición en el exterior. ¿Para qué? Para reflexionar sobre sus experiencias migratorias, su concepción de lo que es ser víctima del conflicto, pues entre muchos otros. Y por eso tenemos a dos invitadas especiales que participaron de dicha actividad. Primero le vamos a dar la bienvenida a Yurani Preciado. Bienvenida, Yurani. Vanessa, muchas gracias por invitarme a V Radio desde Colombia. Y también tenemos a Karen Aragón en la línea, a quien le damos la bienvenida. Hola, muchas gracias por permitirme ser parte de esta entrevista. Bueno, empecemos con Yurani. ¿Cómo le pareció la actividad? ¿Qué me pareció la actividad? La verdad, muy enriquecedora. ¿Por qué motivo? Pues me motivó para liderar de forma positiva a más personas, incluyendo a jóvenes, que por decirlo de esta manera son el blanco de la delincuencia y de los grupos armados, ya sea en Colombia o sea en el exterior. Bueno, Karen, entiendo que la actividad simbólica, como lo dijimos, fue la construcción de sus propias cometas, ustedes mismos las construyeron y las elevaron como símbolo de los sueños por alcanzar. Entonces quiero preguntarle qué fue lo que más le gustó. Lo que más me gustó de la actividad fue la elaboración de la cometa, porque yo no tenía conocimientos para realizar una cometa,
pero más sin embargo ahí descubrí que soy una líder adaptativa, porque no me dejé vencer del obstáculo de no saber crear una cometa o hacer una cometa, más sin embargo persistí hasta el fin con los materiales que habían y logré sacar a flote mi cometa. Bueno, muy bien. Y a Yurani también le quiero preguntar qué fue lo que más le gustó, porque además esa actividad también sirvió para fortalecer los lazos entre ustedes. Fue poder impartir aquellos conocimientos que adquirí durante todas estas 7 sesiones a través del proyecto COI, impartido por Vania, por Pacho, que les agradezco muchísimo, que con su esfuerzo, con su amor, pudieron regalarnos aquellos conocimientos y poder nosotros reafirmarlo. Bueno, Karen, ahora voy con usted. Una pregunta final. ¿Por qué cree usted que este tipo de estrategia les ayuda a ustedes para el liderazgo? Porque aún sin saber que somos líderes, ya somos líderes en nuestros hogares, en un grupo, en nuestra sociedad, y pues nos ayuda a enseñarles a las demás personas pautas para poder enfrentar el día a día. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer a estas 2 invitadas especiales por su tiempo y permitirnos conocer parte del trabajo que se viene desarrollando en Ecuador. Y con esta información vuelvo con ustedes al estudio, informó Vanessa Romero. Víctimas del conflicto en el Casanare participaron de la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de incidir en las políticas públicas de ese departamento. Alejandro Márquez nos cuenta. Adelante, Alejandro. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. Las víctimas de Casanare siguen en la tarea de incidir en la política pública para beneficio de las comunidades y esta vez su participación sobresalió en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial en el municipio de Monterrey y otras localidades del departamento, según José Alirio Barrera, delegado de la Mesa Nacional de Participación. Lo que estamos haciendo es que algunas víctimas que tienen empresa o que crean empresa o microempresa o que son dueños de fincas o que están en procesos de loteos, digamos como que manejen las zonas de interés, las zonas de alto impacto, las zonas económicas, el tema de las zonas productivas que se manejan con granjas productivas y que todo quede inmerso dentro de la actualización del POT en los diferentes municipios del departamento de Casanare y sobre todo en el municipio de Monterrey, que en este momento se presentan las mesas de diálogos para la actualización. Para V Radio informó desde Bogotá Alejandro Márquez. Ya está disponible en la página web de la unidad la compilación normativa de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde las víctimas, académicos y ciudadanía en general podrán conocer toda la jurisprudencia sobre atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Marta, pues estamos hablando de la plataforma Legis Experta que podrán consultar en www.unidadvictimas.gov.co haciendo clic en el banner que está situado en la parte inferior donde está la imagen que dice compilación normativa sobre víctimas. Hacen clic allí y podrán consultar toda esta compilación y también todas las resoluciones de la Unidad para las Víctimas sobre Atención, Asistencia y Reparación Integral. Santiago, esta herramienta de consulta es de suma importancia para toda la ciudadanía y las víctimas y es un esfuerzo de la Unidad para las Víctimas, USAID y OIM y su utilización es completamente gratis. Así que recuerden unidadvictimas.gov.co, hacen clic en el banner que se encuentra en la parte inferior que dice compilación normativa sobre víctimas y ahí dan clic para llegar a la plataforma de Legis Experta. Y en otras noticias les contamos que se posesionó esta semana la nueva directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, María Elizabeth Apolinar Jiménez. Es abogada de la Universidad Libre con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Es importante resaltar que esta es la primera vez que una mujer indígena de la comunidad sicuani ocupa un cargo directivo a nivel nacional y pues en este caso como directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. Elizabeth Apolinar es hija de una lideresa indígena sobreviviente de la masacre de las Planas y de las Guajibiadas, una práctica violenta que se utilizó hasta hace menos de 50 años en la que se practicaba la cacería de indígenas guajibos en Casanare, Meta y Bichada por parte de algunos finqueros que se apropiaban de grandes extensiones de sabana para pastar ganados a partir del destierro de los indígenas. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos.
60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Hasta el 30 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para realizar procesos de formación virtual especializada en derechos humanos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, emprendimiento, innovación, entre otros. Lo anterior es organizado por la Unidad para las Víctimas y la Organización de Estados Iberoamericanos. Este 24 de septiembre termina el curso de Estrategia Pedagógica Pertinente para el Trabajo en Aula, dirigida a directivos y docentes de los establecimientos educativos que atienden a niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado, que fue convocado por el Ministerio de Educación en convenio con la Universidad de La Salle. Entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre, los voceros de las víctimas de la Mesa Nacional buscarán apoyo internacional en Europa con el fin de visibilizar la realidad de su población y concretar apoyo internacional. La visita se extenderá por España, Suiza e Italia e incluye un diálogo con el Papa Francisco y con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y en V Radio seguimos con las noticias desde las regiones con Carlos Julio Hernández y Eberto Amor Beltrán. Adelante, compañeros. Saludos, compañeros, estas son las noticias desde las regiones y comenzamos en el Valle del Cauca, donde hay avances de la reparación colectiva. La noticia la tiene Luz Jenny Aguirre. Compañeros, reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Quiero contarles sobre los avances en los procesos de reparación colectiva con algunas de las comunidades u organizaciones que hay aquí en el Valle del Cauca. Tal es el caso de la organización campesina AMUC de Pradera, en el sur del departamento. Con esta organización campesina se adelantó recientemente un encuentro sobre las prácticas comunitarias. La idea fue recordar todas esas actividades que generaban unión y que generaban cohesión en la organización y que por causa del conflicto armado se han disipado o han sufrido deterioro, y también identificar todas esas fortalezas de la comunidad y de la organización en torno a esas prácticas. Se habló, por ejemplo, de la posibilidad de recuperar la asamblea anual de usuarios campesinos, así como el mercado campesino y otras muchas actividades que han sido emblemáticas de este sujeto. En el Valle del Cauca también se ha avanzado en los últimos días con las comunidades del resguardo en Vera Chamí, del cañón del río Garrapatas en Bolívar y con el Mesón en Palmira. Con estos dos grupos en específico se está en la etapa de alistamiento comunitario en la que se ponen los cimientos en cuanto a normas y en cuanto a todas las referencias de lo que será la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva. Informó desde el Valle del Cauca para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre. En Bucaramanga se realizó una jornada de entrega de indemnizaciones a víctimas en el marco del proceso de justicia y paz. Informa Miguel Alcalá. Compañeros y oyentes, ¿cómo están? Yo los saludo con noticias de Santander y es que hace unos instantes terminó la jornada de entrega de cartas de indemnización aquí en Bucaramanga. Estas indemnizaciones judiciales correspondientes al postulado de José Lenin Moreno de las Autodefensas Unidas de Colombia, un proceso de justicia y paz. La unidad entregó 44 cartas de indemnización correspondientes a más de 1.100 millones de pesos. Hablamos con las víctimas al término de esta jornada y esto fue lo que nos dijeron sobre esta carta de indemnización que recibieron hoy. Estoy aquí recibiendo la carta de indemnización por reparación a víctimas de la muerte de mi papá y pues muy agradecido primeramente pues con Dios, porque de todos modos nada, ningún dinero repara esa muerte, pero pues me sirve para seguir emprendiendo como empresario, porque fabrico calzado deportivo, entonces quiero inyectarle ese dinero a la empresa para seguir creciendo. Bueno, y para despedirme, compañeros, ya son 5.600 millones de pesos los que ha entregado la entidad durante los meses de agosto y septiembre en más de 19 municipios del departamento de Santander. Desde Bucaramanga informó para V Radio Miguel Alcalá.
El proyecto Yo Trabajo por Colombia beneficia a las víctimas que cuentan con proyectos productivos en Antioquia. La noticia con Juan Carlos Monroy. A la feria comercial en Sabaneta, Oriana María Arroyavi llegó desde su municipio natal, San Carlos, con una muestra de cactus y coloridas suculentas del vivero que hace 2 años se convirtió en su proyecto productivo y muestra de su resiliencia y un legado familiar. Además de estar pasando por una época de pandemia, por rescatar y querer rescatar en mi proyecto también la cultura campesina, las raíces de nuestros ancestros que siempre han cultivado y de buscar una alternativa económica rentable, por supuesto. El vivero Mi Herencia fue uno de los 30 perfiles productivos que participaron de la feria Yo Trabajo por Colombia para fortalecer los emprendimientos de víctimas que quieren superarse y sembrar un mejor futuro como ella. No podemos seguir sembrando muerte, sino que tenemos que sembrar vida, tenemos que sembrar ilusión, esperanza y entre todos reconstruir y aportarle algo bonito a la sociedad que queremos. El programa Yo Trabajo por Colombia del Ministerio del Trabajo cuenta con el apoyo de la Unidad para las Víctimas para impulsar los proyectos productivos de cerca de 1.400 víctimas en Colombia. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. La unidad realizó la entrega de herramientas para un proyecto productivo de víctimas en el Caquetá. Indira Lorduy nos cuenta. Adelante, Indira. Así es, compañeros. La entrega contó con una inversión de 95 millones de pesos y hace parte del esquema especial de acompañamiento comunitario enfocado en mejorar las condiciones sociales de comunidades retornadas a través del apoyo en proyectos de infraestructura. Esto dijo Reinaldo Ruiz Ramírez, representante de las víctimas del portal La Mono en Caquetá. Nosotros, como beneficiarios, agradecemos a el Víctimas, quien ha traído en representación de las víctimas los materiales para la construcción del muro, varilla, cemento, los postes para la iluminaria, pintura. En esta represa, las víctimas del conflicto proyectan generar un proyecto productivo piscícola y además un espacio para que los turistas disfruten de las aguas cristalinas del lugar, lo que a su vez derivará en diversos negocios. Esta represa siempre ha sido un centro visto por la comunidad como turístico, ¿cierto? Y además de eso ha sido beneficiario porque aquí se ha producido piscicultura, han habido jaulas y ese es el principio que nosotros tenemos, porque tenemos un proyecto de piscicultura muy valioso y digamos que es para beneficio de todos los que vivimos en esta comunidad. Desde la inspección de Portal La Mono, en Caquetá, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. Con actividades artísticas en norte de Santander, las víctimas del conflicto trabajan en la recuperación de la memoria. Desde allí nos informa Carlos Eduardo Galeano. Compañeros, muchas gracias. Pues a través de un mural, las víctimas en el municipio de Villarrosario, zona de frontera con Venezuela, están plasmando y expresando su sentir para conservar precisamente esa memoria. Pero dejemos que sea la coordinadora de la mesa municipal de esta población limítrofe, Doris Rodríguez, que nos cuente en qué consiste precisamente esta acción, en dónde está ubicada y bajo qué lema. Bienvenida. Como coordinadora, el lema de nosotros es: hay que construir la esperanza, la dignificación y la alegría, por medio de un mural lleno de colores fantásticos, la naturaleza y la cúpula como tal sobre las leyes de este bello municipio. Contamos con la dignificación de la diversidad y la inclusión a los diversos sectores sociales, por recordar la memoria de aquellas 7.146 víctimas que están en nuestro municipio y en el norte de Santander más de las 350.000 víctimas. Por eso la reconstrucción de los murales son muy importantes, ya que nos llenan de alegría, así como son los colores, nos llenan de esperanza porque es un monumento dirigido hacia las víctimas del conflicto armado. ¿En dónde está ubicado? Ubicado en la Casa de la Convivencia, en el 2º piso. Pues allí todos los habitantes de esta área limítrofe que ingresan también al país pueden encontrar este mural de la esperanza, como ha sido denominado. Desde el municipio de Villa del Rosario, para V Radio, informó Eduardo Galeano. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán para V Radio. Hasta pronto.
Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Ana Agüetio es una líder indígena que trabaja por las víctimas del conflicto en el Cauca y trabaja también para no perder la ancestralidad que ilumina su comunidad. Escuchemos su historia. Para mí la memoria es no olvidar algo que ha quedado en el pasado, pero a través de ella poder avanzar o construir algo. Para unos, la memoria es una cadena de recuerdos. Para otros, un inventario sin formalidad de aquello intangible. Y hay quienes creen que es una de las potencias del alma. Pero para Ana Agüetio es mucho más que eso. Memoria en mi territorio. Yo diría que se puede construir con todas esas víctimas que han salido por diferentes hechos de los territorios a la ciudad. Se puede construir memoria, pues no quedándose en el dolor de esos hechos, sino que usar ese hecho para poder ayudar a otras víctimas, que es lo que viene haciendo Ana Agüetio con 7 gestores en la vereda de La Estrella, donde de acuerdo a cada hecho que tiene esa población, pues se ha venido apoyándolos, cómo ellos mismos pueden salir adelante en el tema de tejidos, en el tema de pronto, digámoslo, de fortalecer esa identidad, esos liderazgos que están en los territorios. Cuando las situaciones de pronto de conflictos sucedían, yo me daba cuenta porque mis padres o mi madre me decía: Ana, esto está pasando acá, esté alerta que en cualquier momento voy a llegar a la ciudad. Ana Agüetio se venía desde la ciudad donde ella vivía a entrar al territorio y muchas veces pues uno hay que tener prudencia, no podía entrar en los mismos momentos, ¿sí? Ahorita que vengo haciendo este trabajo con las víctimas, hice retorno y reubicación aproximadamente 3 años, que ya estoy de lleno viviendo en el territorio de nuevo, en el municipio de Suárez, Cauca. El pedregoso camino tuvo una búsqueda fructífera y haciendo lo que más le gusta, ha podido hacer parte de la Mesa Nacional de Víctimas y trabajar por otros que han sufrido en carne propia este conflicto armado. Allá la gente no sabía que era una mesa. Usted le decía una mesa y suena chistoso, muchas veces decía: conozco la mesa de mi casa. ¿Que existen las mesas? Es más, yo hacía ese trabajo y yo no sabía que existían unas mesas. Y yo empecé a pedir apoyo, que me capacitaran sobre ese tema de las mesas. Hubo una persona que quiero por este medio también exaltar esa profesión y esa labor, Alberto Vidal, que fue de aquí de la Mesa Nacional. Él fue al territorio y él nos capacitó y aprendimos, y ahí fue donde sacamos. Hoy día la Mesa Nacional todas las personas son de la zona rural y Ana Agüetio es la coordinadora de esa mesa. En todo este tiempo ha trabajado con varias comunidades, apoyando este intercambio de saberes para evitar que desaparezcan del todo. Y formó en Cali una organización llamada Colonia Caucana, que ayuda precisamente a que no se pierdan estos usos y costumbres. En todo este proceso, el rescate de las tradiciones, de tejidos, el intercambio de saberes, usos y costumbres de Cauca, Chocó, Putumayo, entre muchos otros, no es ajeno a su trabajo y ha calado fuertemente en la comunidad. Bueno, este trabajo se viene recopilando o aprendiendo de las mujeres víctimas, como la mujer Misac, la mujer Guaunán, la mujer Embera, la mujer Nasa, ¿cuál es otra? La mujer Totoroes, de los Totoroes, la mujer Guayú, donde a través de todas esas ideas que ellas tienen en el tema de artesanías, ellas puedan enseñarnos a las que no sabemos, o sea, que la Nasa aprenda de la Guaunán, que la Guaunán aprenda de la Guayú, las diferentes artesanías, pero la debilidad que hemos tenido es que no hay quien apoye, no tenemos recursos. Entonces, hacerlo desde nuestros recursos, muchas veces ahí está la barrera, que no hemos podido avanzar mucho. Y si pudiera grabar en la memoria de la sociedad cómo ha sido este camino de lágrimas y alegría, lo haría a través de un libro, del libro de su vida. El título de ese libro sería: para llegar al éxito hay que ayudar a los demás. Al éxito no se llega apagando la luz de los demás para que alumbre la mía. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col.
Nos despedimos, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral a las víctimas. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.